Hace más de 4.000 años se desarrolló en el sudeste de la península ibérica una importante civilización de la Edad del Bronce. Se llamó la cultura del Algar y es de las sociedades prehistóricas más importantes de toda Europa. Fue rica, poderosa y abarcó una enorme extensión. Arqueomanía se adentra en el corazón de su territorio para conocer a fondo esta sorprendente civilización. La Edad del Bronce pudo ser un momento de grandes cambios culturales y de población en la península ibérica. Mientras en otros lugares del Oriente Mediterráneo se desarrollaron poderosos imperios, la península vivió una profunda transformación cuya manifestación más brillante fue la cultura del Algar. En la actual provincia de Murcia, dos yacimientos están revolucionando la manera en que miramos esa cultura. Se trata de la Bastida de Totana y la Almoloya de Pliego. Arqueomanía regresa tras una década para ver los avances en la investigación. Somos Geografía y la geografía de la Bastida es realmente curiosa. Tenemos cerca unas grandes y fértiles llanuras agrícolas. Sin embargo, para llegar a la Bastida hay que meterse en una zona montañosa, tortuosa, cuarteada por laberínticos arroyones y ramblas. ¿Por qué? ¿Por qué la escondieron aquí? Quizá por miedo, por temor, por defensa o porque querían controlar de alguna forma el territorio. Esperamos en este programa responder a estas preguntas, para mí, realmente importantes. El dominio del almacenamiento y conducción del agua en las ciudades del Algar es un signo inequívoco del desarrollo urbanístico y de la ingeniería civil. Eva, el tiempo pasa, ¿eh? Fíjate, estuvimos aquí en el 2014. Acababais de descubrir aquí en la fortificación lo que parecía una puerta en Recodo y ahora, años después, volvemos y me encuentro esta zanja que no conocía. ¿Qué es esto? Pues esto es un canal excavado en la roca que tiene una longitud de unos 70 metros aproximadamente, aunque tuvo que tener en su momento más porque continúa hacia el sur y recoge el agua de la Rambla del Ebor y la canaliza hacia el interior Es una estructura hidráulica. Una estructura hidráulica, sí, que lleva el agua hacia el interior de la ciudad. ¿Qué pasa? Que nos falta la conexión del último extremo con la zona de la balsa, que es la que tenemos en Piedemonte. Entonces es probable con algún sistema para elevar el agua, para rellenarla en su momento, ¿no? O sea, que realmente hay un conocimiento hidráulico importante, ¿no? Porque además es muy quebrado donde va el ajuste del canal hasta que llega a la Rambla, es muy Es muy vertical, de hecho aquí está un poquito más ampliado, pero si te pones delante de la muralla, el encaje tienes 50 centímetros en vertical, las paredes verticales completamente excavadas en la roca, una cosa impresionante que todavía estamos pensando cómo se puede hacer, cuáles fueron las herramientas para excavar una roca durísima como es la brecha aquí de la Bastida. La Bastida siempre nos sorprende, ¿verdad? Desde luego. Adentrarnos en la Bastida significa conocer su urbanismo. Se trata de una ciudad de casi 5 hectáreas completamente fortificada. Por uno de sus perímetros por una fuerte muralla y por el otro por una defensa natural de un cortado sobre la Rambla del Ebor. En su interior es un urbanismo en ladera, totalmente densamente construida, con una serie de terrazas de distintos niveles y unas casas muy pegadas unas a las otras. Las calles son estrechas y tuvieron que tener un sistema de escorrentía de agua que la acumularían en la balsa. En el interior de las casas, ¿qué nos llama la atención? Pues lo mismo que en toda la cultura del Algar, los enterramientos en el interior, normalmente en estas grandes vasijas o a veces en cistas o incluso en covachas. La distribución de la protociudad de la Bastida, de este centro neurálgico de la cultura del Algar por toda la extensión de una montaña y un valle estrecho, genera muchas cuestiones. Sin duda, el elemento que más destaca a primera vista son sus murallas. Se ha especulado mucho sobre la cronología de las primeras murallas de la humanidad. El entorno del Mar Negro o la Mesopotamia, con casos como Göbekli Tepe o Karahan Tepe, lugares en pleno proceso de investigación, han saltado a la prensa como los primeros con infraestructuras de esta índole. Nuestras pesquisas nos llevaron hasta el Monte Carmelo, en Israel, lugar en el que los miembros de la cultura natufiense edificaron las primeras murallas de la historia con los datos que se manejan actualmente. Los natufienses comenzaron a construir muros hace 14.000 años
y no son las únicas estructuras que fueron capaces de producir. I'm standing on a 15,000-year-old wall. Estoy sobre una muralla de 15.000 años. Esta línea curva de piedras tiene 9 metros de diámetro con varias trayectorias. 11,000-12,000 years ago, people started some Hace experiments 11 o with 12.000 años se experimentó con el cultivo de plantas. Se construyeron grandes pueblos con arquitectura como Göbekli Tepe o Jericó. Y un poco después se domesticaron animales, iniciando la civilización. No se puede comprender esta evolución sin los natufios. En la península ibérica, las primeras murallas suelen asociarse a la edad del cobre. Yacimientos como los Millares en Almería, Tajo de Marchales en Granada o la monumental Villa Vieja en Algarinejo, Granada, nos pueden dar muchas pistas sobre el proceso de construcción de murallas que se vivió en la península entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. Son las primeras fortificaciones para la península ibérica, las primeras fortificaciones o arquitectura en piedra, y como tal le da esa parte de primigenia o de experimentación para elaborar esta arquitectura. A posteriori el mundo de la del bronce va sobre esa base de conocimiento arquitectónico, van a desarrollar su arquitectura, que es propia de otro momento. ¿Tiene nexos de unión? Sí, pero lo propio de culturas diferentes a lo largo de un desarrollo histórico en el cual hay una serie de mejoras arquitectónicas. Ya en la Edad del Bronce, en plena Sierra de los Llévenes en Toledo, el yacimiento conocido como Montón de Trigo muestra sólidos elementos constructivos en un lugar cuyo sentido como asentamiento radica en su control visual del territorio. Lo que estoy viendo en este tipo de asentamiento es un control de lo próximo, es decir, es un poblamiento de control del vecino, ¿no? Y realmente defensa posiblemente sí existió en un momento determinado, pero lo que estamos viendo es una arquitectura funcional, es una arquitectura de control, una arquitectura que precisamente lo que hace es controlar el entorno, controlar los rebaños a los que estarían ocupándose las poblaciones del entorno, y sería por tanto una arquitectura más simbólica, funcional, de cerramiento de la comunidad con respecto a otras comunidades. Cerca de los Llévenes, a unos kilómetros, se encuentra la Motilla del Azuer, yacimiento icónico de la arqueología española. Uno de los elementos singulares que atravesó la totalidad de la prehistoria fueron las estelas. Bien sean las estelas de Cerdeña, relacionadas con la cultura nurágica o las previas, o las estelas del suroeste de la península de gran variedad de formato y complejidad. Todas muestran una extraordinaria permeabilidad cultural y un fuerte arraigo y resistencia al abandono de su uso. El año pasado, asistimos al levantamiento de una nueva estela de la Edad del Bronce en Cañaveral de León. Esta campaña, los arqueólogos han recuperado la tercera estela que aparece en esta localidad de la Sierra Morena onubense. Es una estela del tipo diademado, pero que presenta unas características muy específicas y muy especiales, incluso yo casi diría que idiosincráticas. En primer lugar, es una estela que tiene una clara representación de genitales masculinos, lo cual es bastante novedoso porque este tipo concreto de estelas casi nunca estaban definidas sexualmente de una forma muy obvia. Y en segundo lugar aparece armada, tiene lo que claramente se ve en la estela es una espada y una espada corta o una daga al otro lado, ¿no? Por tanto, esta estela mezcla elementos de las llamadas estelas diademadas y de las llamadas estelas de hierro. Es decir, es híbrida y por tanto muestra que hay una comunidad de conceptos y hay una comunidad semántica y una comunidad gráfica en cómo se realizan estos monumentos. La Edad del Hierro y sus productos orientalizantes son una realidad en este yacimiento que sirve para explicar muy bien cómo unas culturas reutilizan espacios, especialmente lugares funerarios, de los que los precedieron. Hay estructuras tumulares circulares que entroncan mucho con la tradición de la Edad del Bronce y también de la Edad del Cobre y del Neolítico, como estructuras tumulares con cistas en el centro, pero también hay estructuras de planta rectangular y de planta ortogonal que ya evidentemente denotan un contexto más
tardío de la Edad del Hierro, del primer milenio antes de Cristo, que aparecen todas adyacentes o incluso adosadas unas a otras, lo cual realmente es muy sugerente desde el punto de vista de las dinámicas sociales que dan lugar a la formación de estas necrópolis. Es decir, cómo sucesivas generaciones de gente aquí fueron utilizando este lugar y fueron creando sus depósitos funerarios y sus estructuras funerarias en referencia con las ya existentes anteriormente. La necrópolis de la Lentejuela en Teba, Málaga, es peculiar por la gran acumulación de estructuras funerarias y por la presencia de grandes círculos de piedras alrededor de los monumentos funerarios. El mayor de ellos presentaba además una penetración tardía de la Edad del Bronce. Las poblaciones de la época accedieron al interior del tolos para depositar restos humanos. Fue un episodio aislado, único, que plantea muy a las claras la necesidad de producir vínculos con los ancestros antiguos del lugar. El yacimiento de la Almoloya en Pliego es un emblema de la cultura argárica. Ha sido el gran impulsor de los estudios recientes sobre la Edad del Bronce en España. Su potencial para generar conocimiento es enorme. Los elementos urbanísticos y arquitectónicos, los objetos de la vida diaria y los suntuarios que se han excavado con metodología completamente científica y el material genético extraído de los restos inhumados han proporcionado una información que puede cambiar por completo muchos conceptos que se manejaban sobre la cultura argárica. El descubrimiento hace una década de una tumba que se llamó en su momento de la Reina de la Plata ha permitido avances inimaginables entonces. La vida de las princesas del Argar empieza a conocerse. Acuerdo perfectamente cuando hace 9 años ya, en el 2014 en verano, nos llamasteis porque acabáis de descubrir una tumba espectacular. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Cómo ha cambiado tu mirada desde entonces? Lo que recuerdo es muchísima emoción, porque fue un verdadero hallazgo, pero no solamente por los objetos o lo que había dentro de la tumba, sino porque ese hallazgo significaba una confirmación muy importante a un trabajo iniciado hacía muchísimos años por Vicente Lull y que me evocaba tantas discusiones y tantos momentos allí mismo en la Almoloya de que podía cambiar la interpretación del lugar donde estábamos excavando en función de lo que estaba apareciendo en esa tumba. Una de las preguntas clave era: ¿es una pareja o hay una relación de filiación entre estas dos personas? Pues cuando no hay relación genética entre estas dos personas, dices, bueno, en principio no hay filiación. ¿Podrían ser una pareja reproductiva? Pues aún así hay que demostrar que han tenido descendencia. Y efectivamente les encontramos descendencia. Tienen una hija enterrada en la Almoloya a poca distancia, y esa hija está enterrada a su vez con otra niña que es su hermana, pero no es hija de la madre de esta criatura. Y en este caso una cosa interesante es que no es el único. Tenemos más casos de personas que son medio hermanas y siempre lo son, esto es muy interesante, por parte de padre, siempre. No hemos encontrado ningún caso por parte de madre. Si miramos hacia afuera, ¿podríamos saber esa población en su conjunto, si es nativa o de alguna forma es gente que llegó de otro lugar y se asentó aquí? ¿Qué nos dice esa dinámica genética poblacional sobre el origen de esa población? Bueno, esos estudios genéticos han mostrado que la población argárica está formada o contiene tres componentes genéticos, 3 ancestrías generales. Hay una que es la principal, eso tenemos que tenerlo bien claro, que recibe el nombre de local. ¿Por qué? Porque su raíz procede de la población local cazadora-recolectora del Paleolítico y también de la población agricultora que pobló Europa Occidental a partir del creciente fértil, lo que es Siria, Palestina y Anatolia. Ese es el componente principal. Después hay un componente llamado estepario, porque su origen se ha detectado en lo que serían las estepas norpónticas. Y por último, y esa es la especificidad de la población argárica en el contexto del inicio de la Edad del Bronce,
hay un tercer componente de origen o de procedencia mediterránea en general. La mayor parte de los individuos con ese componente proceden del Mediterráneo oriental, la zona de Siria, Palestina, Egeo y también Sicilia. Ese triple componente es lo que distingue la población argárica de otras poblaciones contemporáneas en la península ibérica al menos. Ha habido un gran debate en lo que popularmente se conocen como los yasnayas, ¿no? Es decir, esas tribus, se supone, esteparias, que llegan, y hay algunas versiones que nos hablan de que eran terribles guerreros, que prácticamente aniquiló la población masculina y que dejó descendencia. Desde un punto de vista arqueológico y también genético, no se sostiene de momento. Y no se sostiene de momento por al menos dos elementos. El primer elemento, el componente masculino, agresivo, guerrero, respecto al componente femenino. Las poblaciones llamadas esteparias, documentadas en la península ibérica, no manifiestan una desigualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, hablamos de poblaciones. Los primeros individuos con componente estepario documentados en la península ibérica se han datado por carbono 14 en torno al 2500 antes de nuestra era. Los primeros individuos argáricos, en este caso con ese componente estepario, que es verdad, lo tienen prácticamente todos, datan de en torno al 2000. Entre 2500 y esa crisis a gran escala, en torno al 2200, pasan 300 años. Es muy poco creíble pensar que esos grupos, hipotéticos grupos de pastores guerreros, tardan 3 siglos en llegar al sur de la península para destruir la floreciente sociedad de la Edad del Cobre. Y por tanto, la cronología, en este caso arqueológica, matiza una versión que combina un resultado genético y un lugar común. La campaña de 2023 se ha desarrollado durante varias semanas de la primavera y el verano. El grado de exigencia en la excavación ha llevado a sus participantes hasta la extenuación, pero los resultados están mereciendo mucho la pena. Camila, la sorpresa que da la arqueología, ¿verdad? Aquí tenéis un pequeño almacén, pasáis por aquí todos los días, y esta mañana, ¿qué habéis encontrado? Pues nos hemos fijado en una esquina, de repente estábamos hablando de la organización del trabajo y hemos visto una esquinita extremadamente sospechosa de 2 lajas y sobresalía también otra laja en esa esquina de ahí. Y aquí había todo un montoncillo de piedras que... ¿La habéis retirado y qué es lo que ha aparecido? Pues ha aparecido una tumba que hemos pasado diariamente de frente a ella y bueno, y ahora vamos a... abrirla, vamos a tener la posibilidad de ver cómo se abre una tumba. Esto es una losa de cubierta, ¿verdad? Sí. Este enterramiento es de cistas. Aquí hay normalmente enterramientos en cistas, son prácticamente todos, ¿no? También en vasijas. También hay en vasijas, algunos en fosa. ¿Y qué esperas encontrar? Pues por el tamaño de las dimensiones esperamos encontrar un infantil, ese por ahí va la apuesta, aunque ya veremos, Fíjate, siempre llevan sorpresas. Retirado, Y está completamente colmatada, como estamos viendo, de tierra. Sí. Entonces vemos que está compuesta por distintas losas, por lo tanto seguramente había originalmente una tapadera de madera que con el tiempo pues finalmente ha cedido. Que esté llena de tierra es lo mejor que podemos encontrar en estos momentos para la conservación. Lo garantiza conservación. Esta es la gran losa de cubierta. Sí, entonces ahora Peti está mirando un poco a ver si encuentran los límites de esta para sacarlo y también después miraremos para ver realmente las caras de lo que sería el ataúd de piedra. Esta es la emoción de la arqueología, ¿verdad? Sí. Es una gran experiencia. Jandro y Peti son los que han abierto casi todas las tumbas. Bueno, ya tenemos la tumba. Sí. Llevan cerradas por lo menos 3.500 años. Se va perfilando perfectamente las paredes ya. Sí. Vemos aquí que hay estas otras piedras, pero en realidad parece que la cista tendría esta orientación y está por encima de este muro o cortando. Después lo miraremos bien cómo están colocadas las piedras. Pero realmente ha sorprendido porque yo de hecho me esperaba que fuesen piedras, no una laja tan grande. Sí, está muy bien conformada, ¿eh? Perfectamente conformada, la verdad. Y además esas lajas también ahora no se ven. Ahora recogeremos con un capazo, pararemos, limpiaremos todos los bordes para hacer unas fotografías cenitales y hacer también fotos de proceso de trabajo. Pero la verdad es que es muy bonita. ¿Qué sería esto? ¿Como
un edificio, una calle, ¿dónde estaría? Bueno, de hecho es que esa era un poco la pregunta que queríamos mirar, porque aquí han habido las intrusiones, las toperas. De hecho, la cista donde estás sentado era una cista expoliada. Y por lo tanto, es un milagro que hayan pasado por aquí. Era una gran topera, y que hayan pasado por aquí y se hayan dejado... Si no lo han expoliado, seguramente no tenga metal, ¿no? Pues si tuviera metal hubiera pitado el detector de los expoliadores. Supongo que venían, y muchas veces sí pensamos que venían con detectores, pero aquí los ha. Lo que queríamos mirar es la vinculación con las habitaciones. Aquí al lado hay una gran topera también, y esto será el último relicto que queda de lo que fue esta habitación. El mundo argárico es curioso, ¿eh? Los muertos conviven con los vivos, que a su vez los muertos superponen a los muertos de la generación anterior. Sí, pero en general hay bastante respeto, recuerdo, porque no acostumbran a romperse, como máximo se sitúan una cerca de la otra o reaprovechan en ocasiones. En otra de las habitaciones de aquí al lado pues hay como 3 tumbas superpuestas, vinculadas. Como el otro día, como también comentaba Cristina, a veces vemos vinculación dentro de mismos espacios de gente que es relación consanguínea, de consanguinidad, padres, hijos, bueno, padres, madres con los hijos, hijas cerca. Las investigaciones en la Almoloya también afectan a su urbanismo, que presenta un alto grado de complejidad. El excavar en extensión aquí en la Almoloya nos ha permitido conocer una planta completamente entera del primer urbanismo en la Edad del Bronce, y son construcciones que hemos denominado complejos habitacionales. Hemos contado con un total de 9. Se trata de lo que llamamos manzanas compactas, compuestas por edificios de planta trapezoidal o rectangular, que permite ir acoplando módulos. Esos grandes edificios están separados por calles muy estrechas. Para acceder a las casas o a los talleres, pues tenemos puertas abiertas en los muros, tenemos vanos o incluso escaleras para comunicar dentro del complejo. Las cubiertas, lo que es la cumbrera, estarían hechas con vigas de madera, cañizo y carrizo, luego una gruesa capa de manteado. Y es tan gruesa que permitiría el tránsito por la parte de arriba. La estandarización de los modelos cerámicos en la cultura argárica es un fenómeno ampliamente debatido. ¿Pudo extenderse esta estandarización a otros vectores de la vida pública? Hay indicios muy interesantes ya de momento, como por ejemplo una tesis doctoral que ha puesto en evidencia que en ciertas formas cerámicas ya se ve una estandarización de las formas que busca precisamente tener varias vasijas con una misma capacidad o en un mismo volumen. O, por ejemplo, otra tesis doctoral que se está llevando a cabo a nivel de arquitectura, que está sacando a la luz los indicios de que cuando hacían ciertas casas que tenían estructuras de madera porticadas, pues los diferentes postes se colocaban a unas distancias concretas que nos están hablando de medidas canónicas para la construcción. Si se excava pero no se aporta una capa de interpretación y de conocimiento, el propósito es vacuo. Vicente Llull resitúa todo el fenómeno a la luz del conocimiento actual. Para mí, lo que ocurre es que hay una fusión de diferentes tradiciones y que esa fusión les sirve para poder sobrevivir. Es decir, gracias al apoyo mutuo, gracias a colaborar en el trabajo, gracias a tolerar a los vecinos, aunque los vecinos eran diferentes, de tradiciones distintas, se va creando un mundo en común, ¿no? Y eso es lo interesante del Algar, que en esos 150, 200 años formativos, desde el 2200 hasta el 2000, estas poblaciones que se dedican más o menos a lo mismo, ven una manera de compenetrarse. Un dato precioso es que la fase formativa en la Almoloya es diferente de la fase formativa en la Bastida. Y aunque hay relaciones, se ve claramente que la tradición en el trabajo, en el estilo, en las formas de asentarse, son distintas. ¿Por qué se amurallan? ¿Estamos en guerra o una gran crisis política? ¿Qué pasa? Eso sí que es complicado, porque es en cada yacimiento. En la fase formativa no se puede hablar de una entidad, sino que se está hablando de una confluencia de intereses, ¿no?
Pero es curioso que en la Bastida se edifique desde el principio una fortificación mejorable, inmensa, ¿no? Y en cambio, lo interesante es que es una fortificación inmensa para una población que vive en cabañas. Esto es lo sorprendente. Mientras que aquí, por ejemplo, en la Almoloya, no se puede hablar de fortificación porque tampoco lo requiere. Es una fortificación natural. Es natural, pero los primeros momentos son ya totalmente de un, no digo urbanismo, pero sí de casas perfectamente bien confeccionadas. ¿Cómo crees tú que se administraba políticamente un territorio tan enorme? Bien, eso es un tema a debate totalmente, pero la última fase, de 1750-1550, es una fase de apogeo de las élites, de trabajo sistemáticamente explotado, ¿de acuerdo? Aumenta el número de dependientes, y posiblemente esclavos algunos, es decir, este es el momento crucial, importante, que es el momento de mayor, entre comillas, riqueza, ¿no? Si habláramos en Producto Interior Bruto, sería enorme, pero ese Producto Interior Bruto lo tendría muy poca gente, ¿no? Es en la mitad de ese momento en que la cosa se deteriora. Lo interesante es que pasamos de una sociedad comunitaria, esa es mi opinión, entre el 2200-2000, a una sociedad ya totalmente jerarquizada, clasificada por medio de una élite formada por unos pocos guerreros, y después un grupo dependiente, o sea, 10, 60, 30, sería la estructura de la segunda fase, y en la tercera, en cambio, es 5, por así decirlo, de primera categoría, después ciudadanos, casi el 50, y todos los demás posiblemente esclavos. Es decir, la estructura la pirámide se va haciendo más fina, ¿no? Para mí, la tercera fase es la única estatal. Se dice que nosotros defendemos una sociedad estatal para todo el Algar, eso no puede ser. O sea, solamente es una etapa formativa para ser estatal, y la estatal es la última fase. ¿Qué se trata? De un estado, de muchos estados, una especie de ciudades-estado en plan griego, tal y como estamos en estos momentos. Nosotros podemos decir que hay una relación entre la Almería y Murcia muy estrecha, y muy posiblemente es el mismo territorio, si vamos a hacer caso a los emblemas de poder que hay desde Almería hasta Murcia. Si hubiera un centro de poder más destacado sobre todo ellos, ¿cuál dirías que fue? Yo siempre he pensado que la Bastida es central en todo ello, muy central. Hititas y egipcios dominaron un mundo, el del bronce, que en la península ibérica tuvo una extraordinaria complejidad. La cultura del Algar es quizás su representación más brillante, aunque no la única.